Buenas noches con todos. Creo que ahora sí se me escucha. Ya. Se ve la primera presentación también, ¿no? Ya. Muy bien. Buenas noches con todos. Agradezco por todos por su presencia. Iniciando el ciclo de charlas, el día de hoy voy a presentar acerca sobre seguridad de medios de contraste. Esta presentación va a estar en relación a lo que se tiene respecto de las guías de la misma clínica y las guías de consenso respecto a la ACR, la ESUR y algunas otras bibliografías. Bueno, vamos a centrarnos en los contrastes no iónicos y no solubles y los contrastes basados en gadolinio. Lo que siempre plantea la ACR dentro de sus consideraciones generales es que en primer lugar debemos asegurar que la administración de contraste tiene que ser apropiada para el paciente y la indicación establecida. En segundo lugar, hay que equilibrar siempre la probabilidad de que ocurra un evento adverso versus el beneficio del examen. En tercer lugar, debemos promover un diagnóstico y tratamiento eficiente y preciso. Y siempre debemos estar preparados para tratar una reacción si es que ésta se llegara a producir. Una vez que el paciente está en el servicio, sea ambulatorio, sea de emergencia, hospitalización, paciente crítico, la enfermera y el tecnólogo son quienes reciben al paciente y pueden presentarse una duda razonable. ¿Y qué es esto? Es una interrogante con fundamentos contrastables con la realidad o de razón. ¿Qué quiere decir? Que el tecnólogo o la enfermera, basados en la entrevista, si es que notan o sospechan que previa a la inyección del medio de contraste, notan que hay un factor de riesgo que puede poner en integridad la salud del paciente, entonces nosotros vamos a acudir frente al llamado y tiene que despejarse la duda y definirse la conducta. Existe un formato de triaje y monitoreo en enfermería, tanto para resonancia como para tomografía, es el mismo que siempre recibimos y que usualmente está al final de todas las hojas, ¿no? De los formatos con contraste que se utilizan. Es aquí donde nosotros, voy a poner aquí el puntero, si me permiten unos segundos. Oh, oh, oh. Ya. Es aquí, en la parte inferior, donde nosotros debemos colocar la indicación médica si es que hay que, hay que agregar algo al paciente, ¿no? O si es que hay alguna duda que la enfermera tiene o el tecnólogo, esto tiene que ser con precisión, con puño y letra, firma y sello del médico radiólogo que esté de turno, ¿no? O que esté a cargo. Este es el medio de contraste que utilizamos, ¿no? Es la iopromida, es el Ultravis 300 de Bayer, ¿no? La vida media de eliminación de la iopromida es aproximadamente de 2 horas, independientemente de la dosis, ¿no? La excreción es casi exclusivamente renal y esencialmente completa a las 24 horas, ¿no? Esto porque a veces nos consultan los médicos y esto usualmente es en pacientes que tienen una función renal normal. Contraindicaciones que usualmente se restringe el uso del contraste es una hipersensibilidad al yodo, ¿no? Y lo que indica la guía es que debe tratarse del mismo agente de contraste usado previamente, ¿no? Lo que refieren es que no existe reacción adversa cruzada y que el hecho de haber recibido una sustancia de contraste yodada diferente no contraindica el uso para una siguiente estudio contrastado. Y el otro caso es el hipertiroidismo activo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede generar una reacción adversa tardía, como es la tormenta tiroidea o tirotoxicosis. En pacientes que tienen una función renal normal, usualmente la excreción del contraste yodado es aproximadamente el 95-99%. Hasta un 5% de la eliminación puede ser vicariante. ¿Esto qué significa? Que también la vía hepática, biliar, el intestino, las serosas tales como el peritoneo, la pleura, hasta el pericardio, las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales y glándulas lacrimales también pueden eliminar el contraste, ¿no? Siendo esta una cantidad menor
y en caso de pacientes que tienen condiciones comórbidas como falla renal crónica, hemodiálisis, insuficiencia renal aguda, pacientes en UCI, o dependiendo de un volumen muy, muy grande, puede llegar a representar esto al 10%, ¿no? Y en tomografía, usualmente lo que podemos ver, en este caso, como la primera imagen de la izquierda, en un corte axial de tomografía con contraste, vemos que en un control tardío se observa contraste dentro de la vesícula biliar, ¿no? Igual, la segunda flecha que indica en la misma imagen es secreción por parte de las células mucosas glandulares del intestino delgado, que también puede condicionar un contenido de mayor densidad, ¿no? Y que debemos sospechar de que puede ser esto o sangrado también, ¿no? En la segunda imagen vemos que hay igual, ¿no? Hay excreción del contraste por parte de las células glandulares de la mucosa del ángulo hepático del colon. Y en la imagen de la derecha igual vemos que hay excreción de yodo a nivel de la vesícula biliar y en el colon ascendente. Esto siempre hay que tomarlo en cuenta cuando vayamos a hacer la interpretación de los estudios. Y en cuanto al gadolinio, pues este es la sustancia que se utiliza hasta el momento, que es el Gadovist. Está aprobado para uso adultos y niños de todas las edades, incluyendo recién nacidos a buen término. Esto es lo que indica el fabricante. No está aprobado para uso intratecal, ¿no? Si es que se sospecha de fístula de líquido cefalorraquídeo, la administración intratecal de este contraste no está aprobado. Y se puede eliminar mediante diálisis, sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que pueda ocurrir fibrosis sistémica nefrogénica, ¿no? La dosis en adultos usualmente es de 0,1 a 0,3 por kilo y en niños es de 0,1 mililitros por kilo. Bueno, en cuanto a la gestación, no existen estudios clínicos que expongan en forma deliberada a mujeres embarazadas a radiación diagnóstica, ¿no? Esto es en cuanto al uso para medios de contraste iodado. Recordar que el tejido mamario durante el embarazo y el primer mes del puerperio se encuentra más sensible a la radiación, ¿no? Esto hace que la dosis efectiva sea mucho mayor. Y tener en cuenta que el contraste hidrosoluble en base a yodo está dentro de la categoría B de la FDA y los quelantes de gadolinio están en categoría C. Bueno, los efectos en el embrión o el feto no se comprenden completamente. Es por ello que pues, muchas de las recomendaciones van a ser en base a opinión de expertos, ¿no? Y pues se ha visto que los medios de contraste estándar a base de gadolinio atraviesan la placenta en primates y puede aparecer en la vejiga fetal ya a los 11 minutos. Tomar en cuenta que, pues, debido a esto, ¿no? Va a circular el gadolinio por la sangre del bebé, finalmente se va a excretar por la orina hacia el líquido amniótico, progresivamente va a seguir la ingestión del mismo líquido con gadolinio, se va a absorber por el intestino y nuevamente va a excretarse al líquido amniótico. Entonces, esto genera un círculo vicioso y por lo tanto no se sabe con certeza cuál es el tiempo en que se depura el gadolinio, ¿no? Y por ello conlleva riesgo de que pueda haber adherencia a ciertos tejidos. Bueno, entonces no se ha reportado, eso es en caso de medios de contraste basados en gadolinio, ¿no? En cuanto a los medios de contraste iodados, en gestantes, en animales, no ha mostrado evidencia de efectos mutagénicos ni teratogénicos usando los que tienen baja osmolaridad, ¿no? No se han reportado casos de hipotiroidismo neonatal por la inyección intravascular materna de medios de contraste hidrosoluble y realmente en la guía del ACR le resta importancia debido a que existe el tamizaje neonatal, ¿no? Dentro del tamizaje neonatal está la evaluación de hipotiroidismo congénito. No recomiendan suspender el uso de contraste iodado en pacientes embarazadas o potencialmente embarazadas cuando sea necesario para fines diagnósticos. Y, como les comentaba, no existen datos disponibles para evaluar la velocidad de depuración del medio de contraste iodado del líquido amniótico. Entonces, lo que al final se recomienda y lo que está protocolizado de acuerdo a la guía de la institución es que los medios de contraste basados en gadolinio
solo deben utilizarse si su uso se considera crítico y los beneficios son potenciales y justifican el posible riesgo desconocido para el feto, ¿no? Si se va a utilizar un medio de contraste basado en gadolinium en una paciente embarazada, se debe utilizar uno de los agentes con bajo riesgo a desarrollar fibrosis nefrogénica, a la más baja dosis posible para obtener un resultado diagnóstico. Y el Gadovist está dentro de este grupo, ¿no? El que se utiliza actualmente en la institución. Respecto al uso de contraste en madres que están dando de lactar, hay que tener en cuenta que la dosis sistémica absorbida por el lactante, ¿no?, de la leche materna es menor del 0.01% del contraste iodado y menor del 0.04 del gadolinio, ¿no? Esto respecto de la dosis intravascular administrada por a la madre. Entonces, finalmente, esto representa menos del 1% de la dosis recomendada para el uso en lactantes, ¿no?, cuando se va a realizar este tipo de estudios. Y por lo tanto, se considera que es seguro para la madre y el lactante continuar la lactancia materna después de recibir dicho agente. Es poco útil suspender la lactancia materna más allá de las 24 horas. Ahora, lo que la guía propone también es, si es que hay mucha duda o inquietud por parte de la madre, lo que puede hacer es utilizar un extractor y acumular la mayor cantidad de leche posible para que ésta pueda ser administrada, ¿no? Y luego de las 12 o 24 horas pueda reiniciar con normalidad, ¿no? Ahora, otra duda es respecto a la administración por CBC, ¿no? O catéteres centrales de inserción periférica, ¿no? A veces el tratante insiste en que se administre el contraste por vía central, ¿no? Y lo que indica y lo que está protocolizado en la guía de instituciones, que esta solo se debe hacer si es que se comprueba que es imposible acceder a una vena periférica, ¿no?, por dificultad en la canalización, por condiciones clínicas o morfológicas del paciente, ya sea que tenga cuadro de trombosis, ¿no?, flebitis, quemaduras extensas, ¿no? Y esta siempre debe ser con aprobación del médico tratante del paciente o, en caso contrario, el médico responsable. El que va a manipular el dispositivo es el médico tratante, ¿no? Junto con el tecnólogo es el que va a programar en el inyector, ¿no?, siempre y cuando esto sea autorizado por el médico tratante. No usar para inyección de medio de contraste los puertos de quimioterapia y los catéteres de hemodiálisis. Esto es algo muy importante. Y muchos de los dispositivos ya vienen con el rótulo de la cantidad de flujo o caudal que puede ser administrado por esto, y los que son de multilúmenes pueden tener el rótulo de no CT, ¿no? Es decir, esta marca en el lumen no debe utilizarse para inyección mecánica, ¿no? Y siempre hay que verificar la recomendación que indica el fabricante. ¿Cuáles son los criterios para inyección a través de un CBC con un inyector? Primero hay que verificar la identificación del paciente para asegurar que sea el correcto, ¿no? Verificar el contraste correcto, verificar la dosis correcta, verificar la vía correcta y verificar el momento correcto, ¿no? Para adultos, el caudal máximo y la presión es de 5 mililitros por segundo y menos de 300 PSI, respectivamente. Y para pacientes pediátricos, por más que el médico indique que sea un gran volumen, lo que se debe hacer es que el caudal debe ser no mayor de 2 mililitros por segundo, igual menor de 300 PSI. Y en casos aislados se puede inyectar manualmente a través de un CBC, teniendo en cuenta que no se podrá obtener una fase arterial, ¿no? Si es que para fines diagnósticos se puede establecer solamente una fase venosa, podría hacerse manualmente, ¿no? Inyección manual. Ahora, respecto a las reacciones adversas, pueden ser reacciones quimiotóxicas o pueden ser reacciones por hipersensibilidad. Las reacciones quimiotóxicas generalmente se producen por acción directa sobre los tejidos, proteínas o sistemas enzimáticos, ¿no? Y usualmente los tejidos o los sistemas afectos son los riñones, ¿no?, dando la lesión renal aguda. Por contraste, el sistema cardiovascular dando hipotensión, taquicardia, entre otros, y el sistema nervioso central desde la reacción vasovagal hasta las convulsiones.
Y en cuanto a las reacciones de hipersensibilidad, estas generalmente ocurren por liberación de histamina, ¿no? Por los mastocitos o basófilos, ¿no? Debido a un aumento de la osmolaridad. Es por ello que aquí es importante que el medio de contraste sea de baja osmolaridad. Y esto por activación del sistema de complemento y quininas, ¿no? Algunas personas pueden preguntar si es que se pueden realizar test de alergia para el contraste, ¿no? Una prueba cutánea. Y se ha comprobado que las pruebas cutáneas carecen de valor predictivo para las reacciones adversas por hipersensibilidad a los medios de contraste, ¿no? Entonces, las reacciones adversas van en cuanto a la severidad desde leve hasta severa, ¿no? Y dependiendo, ¿no? Si pertenecen al grupo de hipersensibilidad o quimiotoxicidad. Y estas pueden ir desde urticaria leve, eritema, abones, hasta el arresto cardíaco, shock, arresto respiratorio, ¿no? Como manifestaciones severas de hipersensibilidad y arritmia a convulsión en caso de manifestaciones severas por quimiotoxicidad. Ahora, hay que tener en cuenta que el hecho de que el paciente tenga una reacción de hipersensibilidad leve, tal como urticaria, durante los primeros minutos, eso no excluye que puedan presentarse síntomas severos posteriormente. Por eso que todo paciente debe permanecer en vigilia, al menos durante los primeros 10 minutos posteriores a la administración de contraste, ¿no? Ese es el tiempo prudencial después de que el paciente se retira la vía, ¿no? La enfermera le retira la vía. Entonces, ¿cómo debemos manejar las reacciones adversas agudas leves, ¿no? Tanto las náuseas y vómitos y la urticaria van a ser manejados, pueden ser manejados en el servicio. En caso de náuseas, solamente dar tratamiento de soporte y antieméticos solo si es que es considerable. Y para la urticaria, antihistamínico puede ser endovenoso y vigilar la posibilidad de somnolencia e hipotensión. Aquí debemos preguntar siempre a la enfermera cuál es la presión arterial que tiene el paciente, ¿no? Cuáles son las funciones vitales. Y luego, a partir desde el broncoespasmo, a pesar de ser una reacción adversa leve, tenemos que comunicar al médico de emergencia, ¿no? Es aquí, a partir de este síntoma, eh, que debemos referenciar al médico de emergencia, ¿no? Con las medidas correspondientes como se establece en el cuadro. Igual manera, para reacciones adversas moderadas a severas, tanto el broncoespasmo, hipotensión y el edema laringio y la hipotensión propiamente deben ser referenciadas al médico de emergencia. Esto es algo que debemos de tener en cuenta, ¿no? Independientemente de si se va a usar adrenalina, oxígeno, tenemos que avisar al médico de emergencia. Esto es algo clave. No debemos no debemos perder tiempo. Y en el caso de desde reacción vasovagal, es decir, el paciente se desmaya con hipotensión, bradicardia, hasta indicios de reacción anafilactoide generalizada, aquí es propio activar el código azul, ¿no? Además de las otras medidas de soporte, tenemos que activar el código azul. Esto es lo que no debemos olvidar. Ahora, ¿qué es la lesión renal aguda post-contraste? ¿No? A veces nos preguntan y pues esta se define como un incremento de la creatinina de 0,3 respecto del control previo o un incremento de 1,5 veces el valor basal dentro de las primeras 48-72 horas posteriores a la administración del contraste, ¿no? Y pues hay que tener en cuenta que hay una terminología que debemos recordar, que es una exposición renal de primer pase, es aquel paciente que recibe o se administra el contraste en arterias renales, eh, perdón, que alcanza el contraste a las arterias renales de manera diluida, ¿no? Es decir, inyección en las cavidades izquierdas, ¿no? En la aorta torácica, aorta abdominal, suprarrenal o en las propias arterias renales, ¿no? Principalmente esto en cateterismo. Y la exposición renal en segundo pase, aquí llega el contraste diluido, ¿no? Y esto generalmente ocurre cuando se administra el contraste por vía periférica o en casos de cateterismo con administración de contraste en el corazón derecho, ¿no? Arteria pulmonar, carótida, subclavia, todas las que van a ir hacia los tejidos. Ahora, la temida extravasación, ¿no? Puede ir desde un tipo subdérmico
puede ir desde un tipo subfacial o puede ser mixto, ¿no? Y afortunadamente, pues las manifestaciones que se dan, ¿no? Y la evolución suele ser favorable, ¿no? Sin embargo, hay que tener ciertas consideraciones y esto pues es más para el tecnólogo, ¿no? Y la enfermera. Siempre se debe procurar el acceso anticubital y evitar el dorso de la mano, pie o tobillo, utilizando catéteres teflonados, ¿no? La enfermera a veces puede consultar si es que no hay ningún problema en que se administre el contraste por estos accesos, ¿no? En la mano, en el dorso de la mano. Entonces, esto es lo que hay que evitar. Los flujos pueden llegar a ser 3 mililitros por segundo o más, ¿no? Siempre y cuando tengamos una vía que tenga por lo menos 20 gauge o mayores. Y si el acceso es periférico, es preferible que el caudal sea menor, mucho menor, y no llegue a los 1.5 mililitros por segundo. Siempre debe haber una prueba de permeabilidad con solución salina y cuando sea posible utilizar medios de contraste de baja osmolaridad no iónico. No se deben punzar varias veces la misma vena y siempre que sea posible no usar vías previas ni de quimioinfusión. Existen unos factores de riesgo para extravasación, como son el propio uso del inyector automático, que se usa en venas del miembro inferior y venas distales del miembro superior, ¿no? También el uso del CBC tiene que ser, como le comentaba, un flujo menor de 2.5 mililitros. Esto es según el protocolo de la institución, ¿no? Además, el alto volumen de contraste iodado, la alta osmolaridad, la fragilidad de venas, el drenaje venoso o linfático comprometido en caso de pacientes que hayan tenido radioterapia por NM de mama y personas obesas, ¿no? Entonces, una vez que se da la etapa de extravasación o el accidente, llamemos de extravasación, siempre el médico debe acudir y evaluar la sensibilidad, el edema, el eritema, la parestesia, rango de movimientos activo y pasivo de los dedos y la perfusión. Estos signos van a ser clave para poder evaluar si es que hay progresión a, a unos síntomas severos, ¿no? Por lo cual habría la necesidad de requerir una evaluación o hacer o una evaluación por emergencia, ¿no? A cirugía. Realmente las medidas que se realizan o las que están en las guías no han demostrado ser eficaces, ¿no? Sin embargo, esto es algo que se recomienda. ¿Y qué es lo que se debe hacer una vez ocurrido en la extravasación? Hay que elevar la extremidad afectada por encima del nivel del corazón y pueden utilizarse compresas frías o compresas calientes, ¿no? Habitualmente las compresas frías se recomiendan para que haya vasoconstricción y que los mediadores inflamatorios disminuyan, ¿no? Y las compresas calientes para vasodilatación y mayor reabsorción. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Registrar el evento detallando el nombre farmacológico, la dosis, el detalle de los síntomas, los fármacos administrados y recordar que la cascada inflamatoria máxima ocurre entre las 24 y 48 horas. El daño más severo es el síndrome compartimental. Y pueden ocurrir más raramente aparición de úlceras y necrosis grasa. Ahora, ¿qué es lo que no debemos dejar de ver? Los signos de alarma, ¿no? Eritema, rigidez articular, perfusión capilar. De acuerdo a lo que nos indica la guía de la institución, es que este evento no requiere documentación por otro método de imagen, salvo a criterio del médico radiólogo se puede evaluar por ecografía, ¿no? Esto con la finalidad de evaluar el volumen, ¿no? Siempre y cuando haya duda respecto a lo que indica el tecnólogo, aunque eso realmente es raro porque se sabe cuál es el volumen de infusión. Y una vez evaluado y visto que no hay criterios de probable progresión al alta, siempre debemos indicar signos de alarma que en caso ocurran deben ser evaluadas por cirugía de consulta de emergencia, ¿no? No está permitido dar medicación.
sea corticoides, vía oral, tópico, inyecciones, ¿no? Eso, y tampoco hacer masajes, eso está contraindicado. Este es un algoritmo de extravasación que toman en cuenta, igual la guía de SUR también lo que considera es realizar una radiografía, tomografía o resonancia, dependiendo de lo que esté disponible. Sin embargo, la guía de la institución es enfática en que no se debe documentar por otro método de imagen. Ahora, hay algunas preguntas en relación al uso de contraste en el día a día, ¿no? Un colega puede decir, doctor, tengo un paciente y requiere tomografía y requiere resonancia magnética. ¿Podemos hacerlo el mismo día? Y la respuesta va a estar en función a la función del riñón. Va a estar en función a la tasa de filtración glomerular, perdón. Si se va a realizar una tomografía el día de hoy, hay que recordar que el 75% del aclaramiento del contraste ocurre dentro de las primeras 4 horas, ¿no? A las 4 horas. Por lo tanto, si el paciente tiene una filtración glomerular mayor de 30 y luego de 4 horas puede realizarse eventualmente resonancia magnética, ¿no? A partir de ese momento. Si es que la tasa de filtración glomerular es menor de 30, posterior a la tomografía, se tiene que esperar 7 días para poder realizar la resonancia con contraste. En el caso de tomografía, si es que se realizó un primer estudio con contraste y la tasa de filtración glomerular es mayor de 30, luego de 4 horas, eventualmente podría hacerse una segunda tomografía. Claro que esto no es algo ideal, pero teóricamente lo que indica la guía es que esto se puede hacer en este intervalo, ¿no? Ahora, si es que la tasa de filtración glomerular es menor de 30, luego de la primera tomografía con contraste, hay que esperar 48 horas para poder realizar la segunda tomografía. Ahora, entre resonancia y resonancia, si se pretende realizar el mismo día, el principio es el mismo. Deben esperar 4 horas siempre y cuando la tasa de filtración sea mayor de 30, y si la tasa de filtración es menor de 30, hay que esperar 7 días. Ahora, ¿qué ocurre si es que se hace en el mismo día la tomografía y resonancia, ¿no? Estos son casos excepcionales. ¿Cuál es aconsejable realizar primero? Esto va a ser dependiendo de el segmento del cual se va a adquirir, ¿no? Tomar en cuenta que los agentes de contraste basados en gadolínio atenúan los rayos X y, por lo tanto, pueden dar lugar a error cuando se excretan por la orina. Entonces, para efectos de estudios del abdomen, la tomografía se recomienda que sea primero y luego la resonancia magnética. Y para el resto de estudios, ya sean torácicos, cerebrales, cuello, etcétera, puede realizarse cualquiera de los dos en un orden indistinto. Muchas veces nos preguntan los colegas o la enfermera si es que la creatinina es mayor de 1.2, ¿qué hacemos, doctor? ¿Pasa o no pasa? Pues hay que evaluar la tasa de filtración glomerular. Si es un paciente con una función renal normal, el médico radiólogo autorizará la realización de la tomografía. Pero si la tasa de filtración glomerular es mayor de 30, pero no mayor de 60, tenemos que comunicarnos con el médico tratante o el referente para que autorice la realización del estudio contrastado conforme al riesgo versus beneficio para el diagnóstico del paciente, ¿no? Y esto tiene que estar escrito en la historia clínica. Y esto con el fin de que se inicie la administración del protocolo de hidratación, ¿no? O en caso se denegue, evaluación por la especialidad de nefrología. Y en caso de pacientes que tienen una tasa de filtración menor de 30, pues no se va a autorizar el estudio con contraste y se debe comunicar al médico tratante para que éste se refiera o a interconsulta a nefrología. Siempre deben acudir los pacientes que van a realizar sus estudios con contraste, tener la creatinina por lo menos dentro de los 3 meses, ¿no? Con un intervalo no mayor de 3 meses. Y esto generalmente para pacientes que sean mayores de 60 años o menores de 60 años que tengan antecedentes de enfermedad renal,
cirugía renal, enfermedad cardíaca, enfermedad autoinmune, hipertensión gota o diabetes, ¿no? Además, los pacientes que estén en hospitalización, de acuerdo a la hospitalización, UCI o emergencia, de acuerdo a la guía institucional, la creatinina no debe tener una antigüedad mayor de 7 días. Y en caso de que exista una urgencia inminente, esto debe coordinarse con el médico tratante o el médico de emergencia, ¿no? Con el médico radiólogo de turno para evaluar el riesgo-beneficio. Los pacientes con diálisis, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Si se va a realizar una tomografía con contraste, se le puede programar sin necesidad de programar una sesión adicional ni modificar las programaciones de diálisis. Por el contrario, si es un paciente con diálisis, la recomendación para el uso de contraste en resonancia es conveniente programar una sesión de diálisis lo antes posible, ¿no? Y en aquellos pacientes que usan diálisis peritoneal, es conveniente realizar una sesión de hemodiálisis adicional. Lo que dice la ACR respecto al ayuno es que para pacientes que se van a administrar de rutina el contraste endovenoso, no se debe ayunar, salvo que se requiera sedación consciente. Sin embargo, la guía de la institución es enfática e indica que deben haber 4 horas de ayuno para tomografía y resonancia magnética, ¿no? En los que se van a realizar el estudio con contraste. Y en caso de colangioresonancia, sin contraste, siempre hay que tener en cuenta que el paciente debe recibir dieta estricta líquida. Ahora, hay pacientes que tienen factores de riesgo y en ellos el que no se use el contraste o el cambio de modalidad siempre debe tener autorización con el médico tratante. Debemos considerar como primera opción el uso mínimo de contraste sin que se afecte la calidad del examen. En estos casos se puede iniciar el protocolo de administración antes y después con 1 mililitro por kilo por hora. Y en pacientes que tienen factores de riesgo para nefropatía, ¿no? En caso de que tengan falla cardíaca congestiva, enfermedad renal crónica severa, siempre debe tener evaluación por la especialidad correspondiente, ¿no? Y luego de que se apruebe y se haya realizado el estudio, debe tener un control de función renal en 48 horas. Si es que hay evidencia de la lesión renal aguda post-contraste, esto debe ser manejada por la especialidad, ¿no? Y a pesar de que se pueden realizar eventualmente estudios de tomografía y resonancia en el mismo día, esto es algo que se debe evitar. Dudas respecto al pacientes que tengan diabetes y el uso de metformina. Todo paciente que tenga una tasa de filtración mayor de 30 no se debe suspender la metformina. En caso de pacientes que tengan una tasa de filtración menor de 30, lo que se recomienda es suspender durante 48 horas y luego del control de creatinina, si es que no hay modificación de los valores, se puede reiniciar. Y pues hay que tener en cuenta que no hay evidencia de que la hemodiálisis proteja a los pacientes con insuficiencia renal de poder tener una lesión renal aguda post-contraste o fibrosis sistémica nefrogénica. Lo que la guía institucional propone es el uso de la ecuación de Schwartz para el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, lo que recomienda la ACR en la última guía es que se utilice una calculadora que también evalúa el nivel sérico de cistatina, ¿no? Pero esto es algo que habitualmente no se hace en la institución, ¿no? La cistatina sérica. Pero es algo que recomiendan, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello. En cuanto al uso de contraste iodado en niños, ¿no? Cuando se administra pueden superar niveles suprafisiológicos y temporalmente pueden suprimir la producción de hormona tiroidea. Y esto se denomina efecto de Bolshakov. Habitualmente esto es transitorio y se va a reponer la función tiroidea después de 1 o 2 semanas. Y raramente en personas susceptibles, niños susceptibles, este efecto Bolshakov no regresiona, ¿no? Y
resultan un hipotiroidismo verdadero. Son casos bastante aislados. ¿Qué pasa en pacientes con hipertiroidismo? Entonces, la exposición a medios de contraste puede potenciar la tirotoxicosis y en estos casos los pacientes se debe evitar el uso de medio de contraste yodado. Y pacientes que eventualmente van a recibir terapia con yodo radioactivo, es conveniente que tengan un lavado ideal de 3 a 4 semanas para el paciente con hipertiroidismo y un lavado de 6 semanas para pacientes con hipotiroidismo. Y pues lo que finalmente la guía, la CR propone y lo que pues recomienda es que va a continuar evaluando la seguridad de los medios de contraste y pues va a modificar recomendaciones en consecuencia a medida que haya nuevos datos disponibles. Bueno, estas son las referencias y bueno, muchas gracias. Ujú, ujú.
Hola, Jonathan. Mira, en el tema de las extravasaciones y la documentación de la extravasación, la última conversación que tuvimos con Hassel, que también tocó este tema, él no recomendaba, inclusive lo colocaba, que no recomendaba colocar, tomar rayos X y tomografía, porque al final termina siendo o podría ser usado por el paciente para documentar el daño, ¿no? Pero el tema es que, y así lo hemos colocado también en la institución. Ahora, yo sé que se hace, o sea, en provincia se ha tomado rayos X y en algún momento hasta se tomó tomografía. Pero realmente las extravasaciones, lo ideal es usar métodos como ha mencionado Jerry, que es paños fríos para el momento agudo, paños calientes para el momento subagudo, elevación del brazo y explicar signos de alarma. No se sugiere, en este caso en SANA, la toma de rayos X y tomografía según nuestra guía. Ahora, lo máximo que podemos hacer es hacer ecografía para evaluar el tema de las colecciones, si esto es en el tejido celular subcutáneo o en la región perifacial. Pero más de eso, yo también estoy en desacuerdo de tomar rayos X, por ejemplo. No, no sé si alguien más tiene algún punto sobre esto o si ese me lo llevo y también quedamos, en nuestras guías está no tomar, ¿no? Pero si quieren lo puedo llevar y preguntar también al tema de gerencia o dirección médica para ya darles una respuesta más formal. Sí, también lo mismo. Jerry, te felicito, ha sido una exposición bastante completa. Antes de que se vayan los minutos, solamente para poner un punto, cuando es menor de 30 de la tasa de filtración glomerular, todo lo mandamos a nefro. ¿Podrías volver a repetir qué cosa se debe hacer cuando la tasa de filtración está entre 30 y 60? ¿También se suspende el procedimiento y lo mandamos a nefrología? Mm, lo que recomienda la guía es que en estos casos se puede hidratar al paciente, pero la hidratación siempre va a estar a cargo del médico referente o el médico tratante. Cuando se realiza el protocolo de hidratación, eh, se puede proceder al estudio con contraste, ¿no? Y tal cual lo que se indicó previamente, si la tasa de filtración glomerular es más de 30, eventualmente un siguiente estudio contrastado se puede realizar, pero después de las 48 horas. Mm, No, te pregunto esto ¿por qué? Porque es cierto, nosotros no hidratamos dentro del servicio de radiología, porque no tenemos el área para hacer hidratación. Han llegado pacientes con tasa de filtración de 50 o de 40 que requieren la hidratación, pero no podemos dársela en el servicio. Entonces, esos pacientes se ha tenido que hacer en hospitalización la hidratación y bajan ya posteriormente al servicio. Pero un paciente citado no debería ser manejado dentro del servicio. Eso para que todo, por favor, quede claro. Y también, esto también está en las guías, me parece, Jerry. sí,
Ya, perfecto, para que quede claro para todos. En el servicio no se hidrata. ¿Ya? Sé que otros servicios sí lo hacen. Por ejemplo, en San Felipe sí hay un protocolo de hidratación, pero en Sana no. Otra cosa, otra cosa más, creatinina solo en mayores de 60 años obligatoriamente. En menores de 60 años con comorbilidades, ¿no? Sí pedimos creatinina. Pero si es un paciente de 35 años que viene para una resonancia celular sin ninguna enfermedad, no tendríamos que pedir nada. Entonces eso también está en las guías. Más de 60 años creatinina obligatoriamente, menos de 60 años con comorbilidades. Ya, no, nada, muchísimas gracias a todos. No sé si tienen otra duda. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias.